a más tardar mañana lo voy a estar enviando las 3 clases, los 3 enlaces. ¿Bien, jóvenes? Mañana a más tardar le envío toda la información. ¿Ya? Las activas y los enlaces de la clase. Listo, ahora sí. Estamos iniciando ya la grabación de la clase. Entonces, Dígame, profesor. con esto ya empezamos. Ahorita me tengo que ir a pasar a otro dispositivo, así que voy a salir de la reunión. Ya, hijita. Ya, entonces te queda pendiente para brindarte te voy a brindar el enlace, ¿ya? De la clase. Voy a grabar la clase. ¿Ya, hija? Con esto entonces ya empezamos el curso. Vamos a desarrollar el tema del día de hoy es ser vivo, ¿no? Se puede observar, a ver, quiero confirmar si se ve la pantalla, si se escucha bien el sonido. En todo caso, si hay distorsiones, por favor, desactiven sus cámaras. Por lo menos en la explicación, quiero que desactiven sus cámaras para que se pueda escuchar con más nitidez. De repente por la línea que no está muy estable, ¿no? Hay dificultades con la línea. ¿Ya? ¿Se escucha bien? Confirmen, por favor, ¿se escucha bien? ¿Se observa la pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, listo. Si no se escucha bien, me confirman, por favor. Si no se escucha bien, me dice profesor, por favor, me tiene la explicación y yo veo cómo corrijo el tema del internet. ¿Ya? Listo. Entonces, esta imagen nos está ilustrando la importancia de entender exactamente cuáles son las características de un ser vivo, ¿no? Los seres vivos son organismos o son un tipo de materia que ha ido cambiando en el transcurso del tiempo. ¿No? Este tipo de materia eh, ha desarrollado una serie de características que les permite distinguir como una materia altamente compleja a la que denominamos ser vivo o materia viva. Un ser vivo es un tipo de materia que se ha formado en el transcurso de la evolución. Cuando hablamos de evolución nos referimos a un cambio, a una organización que ha generado esta materia, ¿no? Cuando hablamos de evolución nos estamos refiriendo. Entonces, vuelvo a recalcar, un ser vivo ¿qué es? Un ser vivo es un tipo de materia que ha ido evolucionando, ha ido cambiando y se ha convertido en una materia viva con ciertas características. ¿Qué características presenta un ser vivo? La característica más importante de un ser vivo es su organización. Pero la ciencia que se encarga de estudiar al ser vivo se llama biología. Porque la palabra biología significa estudio de los seres vivos, ¿no? La ciencia que estudia los seres vivos justamente es la ciencia denominada biología. Bio significa vida, logo significa estudio. Es el estudio de la vida. La vida se manifiesta hay una serie de manifestaciones que tienen los seres vivos, ¿no? Estamos hablando ya sea de una planta, un animal, un hongo, incluso una bacteria, que es un organismo más pequeño, menos complejo, ¿no? Pero en sí los seres vivos conforman una gran variedad de grupos a las que denominamos reinos, ¿no? Como el reino animal, el reino plantae, todos esos grupos conforman a la gran familia de los seres vivos. Entonces, ser vivo es un ser vivo, un ser vivo un tipo de materia que presenta características, ¿no? Como la de movimiento, como la irritabilidad, la adaptación, la homeostasis, la evolución, ¿no? La reproducción, son algunas de las características que vamos a desarrollar, ¿no? Que son las manifestaciones que presenta un ser vivo, ¿no? Estas manifestaciones nos permiten identificar justamente sus cualidades, ¿no? Sus expresiones de este ser vivo. Estamos observando, por ejemplo, a un ave rapaz, un ave carnívoro, que está incorporando energía a su cuerpo a través del alimento, ¿no? Entonces, esa función que les permite desarrollar, ¿no? La incorporación de energía se denomina metabolismo. Este organismo, para poder atrapar su presa, se necesita moverse. Entonces, la segunda característica que estamos observando aquí es el movimiento. Este individuo, cuando llega a su plenitud de desarrollo, ¿no? Esta va a encontrar una pareja en la cual reproducirse. Entonces, la reproducción sería otra de las características, ¿no? La capacidad de poder ser estimulados, de poder alcanzar su presa a grandes distancias, ¿no?
percepción visual que tiene este organismo es muy aguda. Sus estímulos, ¿no?, oculares tienen que estar siempre activados, ¿no?, para poder atrapar a sus presas y poder medir la distancia y poder atrapar con mayor éxito lo que, lo que le va a proporcionar justamente un alimento que le abastezca de energía, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí como otra de las características de los ser vivo, que se denomina, Explicarlo, ¿no? ya, le decía que esta imagen, porque estamos dando una imagen, dando una explicación de todas las características, esta imagen nos permite, ¿no?, identificar varias características, ¿no? El movimiento, poder atrapar, desplazarse y atrapar a su presa, ¿no? Eh, Metabolismo, porque a través de este alimento le va a proporcionar de energía. El metabolismo es incorporación de energía. Reproducción, porque este organismo va a crecer, se va a desarrollar y en algún momento va a tener que generar descendientes. Reproducción. Este organismo tiene tiene un ojo muy agudo, percibe rápidamente a, a grandes distancias. Ese estímulo que tiene, ese estímulo visual agudo que tiene y que lo va a diferenciar con otros seres vivos, es justamente irritabilidad, capacidad de responder a ese estímulo. Estamos observando entonces una serie de características, una serie de manifestaciones que tenemos como ejemplo aquí de un ser vivo como un ave rapa. Vamos ahora sí a hablar de cada una de esas características. Una de las características que vamos a desarrollar en este momento es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo son todos los procesos químicos que se desarrollan en el interior de un ser vivo. Estos procesos químicos tienen una finalidad. La finalidad es ganar o perder energía. Entonces, un organismo lo que requiere constantemente es ganar energía, ¿no? Por ejemplo, las plantas ganan energía del sol. En cambio, nosotros, ¿no?, la mayoría de organismos somos consumidores, no producimos energía, sino consumimos energía, ¿no?, y nos denominamos consumidores, ¿no? Entonces, el metabolismo viene a ser un flujo de energía constante. Por eso lo vamos a clasificar en dos grupos. Hay dos tipos de metabolismo: anabolismo y catabolismo. Anabolismo almacena energía. Catabolismo libera energía. Este individuo que estamos observando aquí, este animalito, está justamente desarrollando una de las funciones más importantes de un ser vivo, que es el catabolismo. ¿Qué está haciendo el profesor? Está respirando, y al respirar, este organismo lo que va a hacer es desintegrar sus nutrientes en sus células para liberar calor. O en otro ejemplo mucho más claro sería, por ejemplo, la digestión, ¿no? Él incorpora alimento, este alimento se fragmenta, se hace más pequeño, cada vez más pequeño, y eso va a permitir liberar el calor, ¿no? De una forma mucho más simple, en esta imagen podemos ilustrar qué es el catabolismo y qué es el anabolismo. Si ustedes observan, por ejemplo, en la parte superior, estas piezas se van a unir. El anabolismo es la unión, la unión de moléculas pequeñas para convertirlas en moléculas grandes. En el catabolismo, las piezas pequeñas que están unidas ahora se van a separar. Eso es catabolismo. En el anabolismo, las piezas se unen para almacenar energía. En cambio, en el catabolismo, las piezas se separan para liberar energía. Un ejemplo de anabolismo y catabolismo. El anabolismo más típico es la fotosíntesis. Las plantas, ¿qué hacen? Incorporan agua, incorporan dióxido de carbono, incorporan sales. Todas esas se juntan y van a formar sustancias más complejas, por ejemplo, como las proteínas, los carbohidratos, ¿no? Mediante la fotosíntesis van a hacer este proceso, ¿no? El anabolismo es un proceso donde las sustancias pequeñas se convierten en sustancias. En cambio, en el catabolismo como la digestión, tú ya tienes un alimento que está concentrado en nutrientes, ¿no? Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a separar esos nutrientes. Entonces, todo este alimento se va a disgregar, se va a separar. ¿Para qué?
para liberar su energía. La digestión, ¿no?, que ocurre aquí en este individuo, o la respiración, viene a ser la reducción del tamaño de esta molécula grande para poder liberar su energía que ha sido concentrado ¿en dónde? En la foto. No sé si está aquí, el metabolismo está claro. No sé si está claro el metabolismo. Profesor, ¿cómo era? El anabolismo y el catabolismo. Repetémoslo. ¿Qué es un metabolismo? Son todos los procesos químicos que ocurren en un individuo. Por ejemplo, tenemos ahí la respiración. Por ejemplo, ¿qué más sería? La coagulación sanguínea, la fotosíntesis, ¿no? La digestión, ¿no? Los impulsos nerviosos, todos los cambios químicos que ocurren en el interior de un ser vivo son, son definidos como metabolismo. ¿Qué es un metabolismo? Son todos los procesos que ocurren en el interior de un ser vivo. Ese es el metabolismo. ¿Y qué es un proceso químico, profesor? Es un cambio, ¿no? Cuando las sustancias cambian. Pueden cambiar, ¿no?, de sustancias pequeñas a sustancias grandes, anabolismo, o pueden cambiar de sustancias grandes a sustancias pequeñas, catabolismo. Esa es la palabra anabolismo y catabolismo en los dos tipos de metabolismo que hemos desarrollado. No sé si se entendió. ¿Sí? A ver, díganme con confianza. ¿Está claro? Profesor, no, sino que anabolismo también se llama ¿cómo se llama? Ah, ya. El anabolismo, el anabolismo es cuando tenemos moléculas pequeñas que se convierten en moléculas grandes. Anabolismo. Esta imagen lo estás viendo aquí, que es como un rompecabezas que está desarmado, ¿no? Está desarmado, tú unes las piezas y se forma todo el rompecabezas completo, ¿no? Ese es anabolismo, ¿no? Ah, Porque las plantas, ¿qué hacen? Las plantas unen agua, unen dióxido de carbono, unen azufre, todas las sustancias que incorporan de la raíz lo unen, ¿no?, con todas las sustancias que está unidas, que proviene del aire, por ejemplo, ¿no? Todas las unen y con la luz solar, ¿no?, la luz solar ingresa y almacena, lo almacena en esta otra sustancia mucho más grande, ¿no? Sustancias pequeñas a sustancias grandes. Ese es anabolismo, ¿no? ¿Catabolismo qué es? Es cuando se separa, ¿no? Esta molécula grande ahora va a reducirse de tamaño, ¿no?, se va a separar y se va a convertir en molécula. Ese es catabolismo, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de reacciones químicas que vemos en el interior de un ser vivo. Anabolismo y catabolismo, ¿no? La irritabilidad es el estímulo que recibe un individuo, ¿no? Es la capacidad de responder a un estímulo. Repetimos, irritabilidad es cuando un individuo, ¿no?, responde a un estímulo que puede provenir del interior de nuestro cuerpo o puede provenir también de fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Todo cambio interno y externo que es estimulado en un organismo va a generar una respuesta. Vuelvo a repetir, ¿qué es irritabilidad? Capacidad de responder. Este individuo, por ejemplo, este individuo está perpléjico ante la presencia del depredador. Su reacción es paralizar su cuerpo para que el depredador no pueda evidenciar su presencia. Pero, al ver que el depredador ya lo identificó, él va a ser estimulado para poder correr. Cuando ya está viendo que el depredador, ¿no?, está al acecho de él, entonces empieza a correr. Esa es irritabilidad, capacidad de responder ante un... Las plantas carnívoras también tienen en sus hojas, este, tienen en sus hojas células muy sensibles, ¿no?, que cuando el- un, un insecto, ¿no?, se posa sobre ¿profesor? esta hoja muy sensible y se cierra, ¿no? Sí, Profesor, sí. Profesor, internet, profesor. Ah, ok. profesor, ¿qué dijo que era la irritabilidad? Capacidad de responder Ante un estímulo, ¿no? La capacidad de responder ante un estímulo. ¿Se escucha ahí? ¿Se ante un escucha? estímulo. Sí, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí. Es la capacidad
es la capacidad de responder ante un estímulo. Capacidad de respuesta ante un estímulo, ¿no? Esa es la irritabilidad, ¿no? El estímulo puede ser un factor químico, ¿no? Como el alimento. Puede ser un factor físico también, ¿no? Puede ser la luz, el aire, ¿no? Puede haber varios factores que estimulan al movimiento, estimulan a la respuesta del individuo, ¿no? En este caso, en estos dos casos, es el alimento, ¿no? El depredador es estimulado, ¿no? Para ingerir el alimento. Y aquí también igual, ¿no? La planta carnívora ha diseñado, ¿no? Sensibilidad de sus hojas para poder atrapar insectos, ¿no? Le llaman planta carnívora porque justamente comen animales, comen carne, ¿no? Pero no comen animales grandes, ¿no? Sino comen animales pequeños como los insectos, ¿no? Por eso le llaman plantas carnívoras. ¿Y por qué estas plantitas ingieren insectos? ¿Por qué hacen eso, no? ¿Por qué se convierten en una planta animal? Lo que pasa es que estas plantitas se encuentran en lugares o en suelos empobrecidos, en poco nutrientes. Para complementar la deficiencia de nutrientes, ellos incorporan alimentos de los insectos, ¿no? Entonces, esa es la razón por qué son así. El movimiento es una de las características más importantes y más notorias en los animales, ¿no? La denominamos, por ejemplo, taxias al movimiento de desplazamiento. Taxias son movimiento de desplazamiento de los animales. Y los animales se desplazan de acuerdo al estímulo, ¿no? Por ejemplo, los insectos generalmente son estimulados por factores químicos. Si ustedes saben, si de repente se han dado cuenta o han tenido el detalle de poder observar que cuando dejan un poco de azúcar a la intemperie, empiezan a aparecer hormigas o aparecen también moscas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos insectos son estimulados por esa sustancia química, ¿no? Por ese alimento. Esa es la razón. Son estimulados por factores químicos. Se mueven hacia esa sustancia. En cambio, En Profesor, cambio, las aves y los insectos también se estimulan por otro factor, que es un factor físico. Sí, sí, lo escucho. profesor, entonces, un ejemplo de que las hormigas orientación, en una orientación, ok. Ah, ya, un ejemplo de las hormigas de orientación. ¿A qué te refieres con orientación? Lo que pasa, lo que estaba explicando es que las hormigas y las moscas se atraen por el azúcar, ¿no? Se atraen por sustancias dulces, por azúcares. A eso me estaba refiriendo, ¿no? Hormigas y moscas. No sé si esa era tu pregunta. No, profesor, como un ejemplo que Ah, una hormiga ya. cuando nosotros botamos un poco de azúcar, ella falla, Claro, ¿entienden? ustedes siempre, bueno, eso pasa generalmente en el campo, ¿no? En el campo cuando ustedes ingieren, por ejemplo, ingieren alguna bebida, ¿no? Siempre le echan azúcar, ¿no? Entonces, le puede caer un poco de azúcar y las hormigas están ahí, pues, ¿no? Cerca a esa sustancia, ¿no? Porque son atraídas a esa sustancia. Empiezan a revolotear y estar cerca. Eso pasa en casi, preferiblemente en las partes, de los bosques, ¿no? Y también en la costa también, ¿no? También hay hormigas, ¿no? Que están ahí al acecho, ¿no? En lugares despoblados, ¿no? En lugares de ahí están las hormigas, ¿no? Cerca a esta sustancia química, ¿no? ¿Por qué? Porque son estimulados por la sustancia química. También las moscas son las más usuales, ¿no? Cuando hay alimento expuesto a la intemperie y si ese alimento es dulce, ¿no? La mosca va a estar ahí al acecho, ¿no? Está pululando alrededor de esa sustancia. ¿Por qué? Porque es un estímulo, es una sustancia química al cual son estimulados para poder ingerir. Tanto los insectos también como las palomas, las aves, también son estimuladas por la luz, ¿no? Moscas también son estimuladas por la luz. Si ustedes, por ejemplo, han tenido la oportunidad, ¿no? Donde, donde dejan, por ejemplo, un foco prendido, van a ver que alrededor están pululando por ahí también insectos, ¿no?
Están ahí melodeando alrededor del fluorescente, ¿no? O el foco, ¿no? Empiezan a rebotar. ¿Por qué? Porque también son estimulados por la luz. La luz es un factor de estimulación para estos individuos, a estos animales. Las palomas, las aves también están cerca de la luz, pero son factores que inciden en el movimiento de estos organismos, de estos animales, ¿no? El sonido, el sonido es otro tipo de factor, ¿no? Es otro factor físico importante, porque el sonido va a ser como un mecanismo para poder atrapar sus presas en los murciélagos. Por ejemplo, los murciélagos, ellos emiten chasquidos, ¿no? Unos chasquidos que son unas vibraciones, ¿no? Que salen de su boquita y lo emiten hacia, lo direccionan hacia un lugar donde posiblemente o probablemente está la presa, ¿no? Como ellos escuchan un sonido, entonces ellos empiezan a emitir una vibración. Vibra, hacen chasquidos y esa vibración lo direccionan hacia el objeto donde quieren atraparlo, ¿no? O quieren tener información sobre la distancia que se encuentra ese objeto, ¿no? Ellos emiten chasquidos y esos chasquidos van hacia el insecto, hacia la presa, ¿no? Y la presa, ¿no? Rebota esas vibraciones y llega de nuevo justamente al individuo, ¿no? Esas vibraciones de ida y vuelta son las que van a dar información a los murciélagos para poder saber exactamente a qué distancia se encuentra su presa. No solamente la distancia, sino también la forma, el tamaño que presenta estas presas. Y de esa manera ellos van a eh, tener la información suficiente para poder atrapar a su presa. ¿Cómo se llama a ese mecanismo de transmisión de sonidos para poder identificar a su presa? ¿Cómo se denomina todo eso? Se denomina ecolocalización. Los ¿Mm? delfines, la ecolocalización. Se llama eco, ecolocalización. Recordemos que los murciélagos son animales nocturnos, ¿no? En el día están durmiendo, descansando, y en la noche empiezan justamente a ingerir. Hay un grupo de murciélagos que comen insectos, pero también hay un grupo de murciélagos que comen, por ejemplo, flores, comen néctar, ¿no? Pero los que tienen esta función, ¿no? de ecolización son justamente los carnívoros, ¿no? Ahora, a la izquierda vemos aquí a un delfín. Los delfines son los pioneros y son los más expertos en desarrollar esta ecolocalización para poder identificar a sus depredadores. Entonces, ellos emiten chasquidos, emiten sonidos que les permiten comunicarse entre los delfines para saber la distancia, ¿no? La distancia donde se encuentran sus depredadores, ¿no? Como las orcas, ¿no? Tiburón. Tiburones. Entonces, ellos necesitan esa información. Para poder dar esa información, ellos hacen la ecolocalización. A la derecha tenemos, por ejemplo, otro de los factores físicos, ¿no? Que es uno de los factores más importantes de los animales, porque les va a permitir y les va a dar la información de poder encontrar nuevos espacios, nuevos territorios con condiciones más favorables. Cuando ellos se encuentran en lugares donde las condiciones climatológicas no son buenas, por ende no va a haber poco alimento, ¿no? Entonces en su cerebro existe un imán, ¿no? Un imán, ¿no? Que va a atraer justamente, que va a ser atraído por un campo magnético, un lugar donde hay alta concentración de magnesio. Y ese lugar donde hay alta concentración de magnesio, ese lugar que hay alta concentración de magnesio, es un campo magnético que va a atraer a estos animales. Entonces, ese campo magnético le permite, le permite decir al individuo, al animal, de que esos son los lugares ideales para poder sobrevivir, para poder encontrar el alimento. Entonces, los animales, de una forma, este, ¿cómo se dice? De una forma natural, ¿no? Ellos empiezan a trasladarse, ¿no? A trasladarse, ¿no? Ellos lo hacen, ellos lo hacen a través justamente de ese imán que tienen en el cerebro, ¿no? Esos metales, ¿no?
los metales que tienen en el cerebro, ¿no? Que van a ser atraídos por este campo magnético. Por eso se dan esas grandes migraciones, ¿no? Por esa atracción que hay justamente en la parte del cerebro hacia un campo magnético. El movimiento en las plantas se desarrolla a través de los tropismos, ¿no? Hemos escuchado esta palabra quizás, ¿no? Tropismo o fototropismo, de repente. Lo más común es el fototropismo. ¿Qué es el fototropismo? El fototropismo es un estímulo que tiene el tallo hacia la luz. El estímulo del tallo hacia la luz le va a permitir a estas plantas poder exponer sus hojas para que puedan desarrollar la fotosíntesis, ¿no? El tallo siempre crece hacia arriba porque siempre está atraído por la luz que les permita, desarrollar la fotosíntesis, ¿no? Entonces, el tallo se estimula mediante el sol y se direcciona hacia ese lugar. Se atrae hacia el sol. Entonces, el tropismo es acción hacia la luz. En el geotropismo vamos a ver en la raíz que esta raíz va a ser atraída por el centro de gravedad de la Tierra, ¿no? En la Tierra hay un imán, hay un campo magnético de una serie de metales que va a atraer a los cuerpos, ¿no? Entonces, la raíz va a ser atraída por el centro de gravedad de la Tierra. Esta raíz siempre está en busca del centro de gravedad, porque está siendo atraída por ese lugar. La raíz entonces desarrolla un geotropismo porque es atraído por el centro de gravedad de la Tierra. En cambio, hay otro estímulo, ¿no? En la planta hay otro estímulo más, que es el estímulo al tacto, ¿no? En el tallo, por ejemplo, también hay un estímulo en ciertas plantas, en ciertas especies de plantas, que al tocar una materia o un tallo de otra planta, ¿no? Al tocar una materia o un árbol o otra planta o otro ser vivo, ellos empiezan a desarrollar unos zarcillos, ¿no? Le llaman zarcillos porque justamente son estructuras envolventes, ¿no? Ellos desarrollan zarcillos que les permita trasladarse a través del otro individuo buscando nuevos espacios, buscando lugares donde haya mayor iluminación. Esto lo observamos en la maracuyá, ¿no? Como plantas muy típicas, ¿no? En la granadilla, ¿no? Pero también hay plantas exóticas que desarrollan este tipo de cualidad, ¿no? Es estímulo al tacto. Se llama tigmotropismo. Tigmotropismo. Estímulo al tacto. La raíz también está siendo estimulada por las concentraciones de agua, ¿no? La raíz siempre va a estar direccionada hacia los lugares donde hay mayor humedad, donde hay mayor concentración de agua. Y se denomina hidrotropismo. Otro de los movimientos que desarrollan las plantas son movimientos sin dirección. Son movimientos mecánicos, ¿no? Son movimientos que no se direcciona el movimiento hacia el estímulo, ¿no? Sino es un movimiento que no tiene dirección, sino es un movimiento mecánico. Y un ejemplo de este movimiento mecánico sin dirección es justamente lo que desarrollan las plantas carnívoras. Este movimiento sin dirección que consiste solamente en un cierre, ¿no? En un cierre de la hoja, ¿no? De la trampa de la hoja, para justamente atrapar a los insectos, ¿no? En el caso de las plantas carnívoras. ¿Cómo se llama este tipo de movimiento? Se llama NASTI, movimiento sin dirección. Desde tiempos muy remotos se sabe que los seres vivos están en constante cambio, ¿no? Eh, que los organismos están adaptándose o están adecuándose al lugar donde se encuentran, ¿no? Y este acomodamiento, adecuación o estos cambios que va a desarrollar los organismos, ¿no? Son cambios que han surgido a partir de la selección natural desarrollada por Charles Darwin, ¿no? Según Darwin, ¿no? Los seres vivos se reproducen y esta reproducción les va a permitir tener variabilidad para poder ser seleccionados, ¿no? ¿Quiénes son los individuos más aptos, ¿no? Los que tienen los mayores beneficios
para poder sobrevivir. La adaptación, entonces, ¿qué es? Es justamente los cambios de forma, de estructura que tienen los seres vivos, y estas estructuras son las que van a tener un beneficio en su supervivencia. A ver, hasta ahí, no sé si se escucha. A ver, ahí, ¿está claro? Profesor, ¿puede explicar la ¿puede Adaptación. explicar en la parte de la planta carnívora? Ok, claro. ¿Y? Entonces, el movimiento por Nastia, ¿qué es? Es un movimiento que es estimulado por un factor, ¿no? Puede ser un factor, en este caso, un factor del tacto, ¿no? El estímulo es el tacto, pero no es un movimiento que va a la dirección del estímulo. El estímulo es el tacto, pero el movimiento no va hacia el tacto, ¿no? No va hacia ese estímulo, sino es un movimiento mecánico. A diferencia de estos estímulos, ¿no? Que hemos visto, que van en dirección al estímulo. Por ejemplo, aquí el tallo va en dirección a la luz. Aquí la raíz va en dirección al centro de gravedad. Se hacen cada vez más profundas. Aquí se va en dirección del tacto, del árbol. Aquí se va en dirección donde hay mayor humedad. Estos estímulos van en dirección, estos movimientos van en dirección al estímulo. En cambio aquí no, es un movimiento mecánico, no va hacia el estímulo. Profesor, también hay fotonastia, por ejemplo, la apertura de flores en las mañanas de verano. En verano, por ejemplo, las flores se abren, pero en las noches se cierran, ¿no? Entonces, ¿quién es el estímulo para la apertura de flores en verano? ¿Quién es el estímulo? La luz, ¿no? La luz va a incidir en qué momento se deben abrir, ¿no? Las flores. Igual ocurre en las partes altoandinas, ¿no? En las partes altoandinas las flores, ¿no? Florecen en el día, ¿no? Se abren en el día, y en la noche, cuando las temperaturas descienden drásticamente, ¿no? Cuando la tierra y el suelo se llena de nieve, ¿no? Estas plantas cierran sus órganos sexuales, ¿no? Las flores se cierran. Cierran para que se puedan proteger contra el frío, ¿no? Si estuvieran abiertas, empiezan a congelarse y se deterioran rápidamente. Para protegerse se cierran. ¿Quién estimula, ¿no? La apertura y cierre de las flores en las partes altoandinas? ¿No? Lo estimula justamente el frío. El frío va a generar estos cambios o este cierre, ¿no? De las flores. Adaptación, como le estaba diciendo, son los cambios de forma, ¿no? De forma y tamaño que desarrolla un organismo. Pero para que se puedan desarrollar estos cambios, ¿no? Para que se puedan desarrollar estos cambios, este, el factor, ¿no? Que va a influir en estos cambios es el ambiente, ¿no? El ambiente va a determinar cuál es el cambio más adecuado, ¿no? En este caso, por ejemplo, de las cebras, ustedes están observando que las cebras tienen unas manchas claras y oscuras. ¿Por qué tiene este diseño, profesor? ¿Por qué se escogió en su evolución ese diseño? Porque ese diseño de las manchas claras y oscuras les va a dar el mimetismo. ¿Y qué es el mimetismo? El mimetismo es el escondite o la forma como ellas engañan a sus depredadores. Entonces, se esconden con sus colores, con la forma que tiene su cuerpo, se confunden con la naturaleza, ¿no? Entonces, ese es el mimetismo, ¿no? Son factores físicos, ¿no? Que les permiten, ¿no? Evadir a un depredador, ¿no? Esos son mimetismos. Entonces, estas manchas oscuras y claras, a lo lejos, ¿no? Van a pasar inapercibidos, ¿no? No se va a poder observar. A lo cerca sí lo podemos evidenciar que son cebras, pero si se encontraran a lo lejos, los depredadores no van a poderlo identificar. Por eso estas manchas oscuras y claras son un tipo de adaptación que ha Profesor, ayudado a que estos organismos puedan sobrevivir hasta la fecha. Sí, digamos, ¿cómo era la adaptación? Cambios. son ¿Qué? estructurales, son cambios estructurales para la supervivencia, ¿no? Son cambios estructurales Para para, poder sobrevivir. para poder sobrevivir. Ok. Y otra de las características
hemos desarrollado justamente la semana pasada es la evolución, ¿no? Ustedes pueden observar en la parte inferior cómo los primeros seres vivos eran solamente una célula. Y estas células se desarrollaron, ¿no? Se transformaron, ¿no? En una célula diferente a la que hubo un inicio, ¿no? Porque la primera célula que se formó fue una célula procariota. Después se formó una célula eucariota, ¿no? Y estas células eucarióticas empezaron a aumentar su masa, ¿no? Aumentando la cantidad de células, ¿no? Y aumentaron su masa y se formaron organismos, por ejemplo, como los portistas. Después formaron más masa y se formaron los hongos. Después modificaron sus estructuras, se formaron órganos, se formaron sistemas y formaron los animales. También pudieron formar plantas, ¿no? Y así era el proceso como han ido cambiando estos individuos. Y justamente aquí también en la parte superior hay una ilustración de cómo los animales han ido evolucionando en el transcurso del tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos a un organismo acuático muy conocido que son los peces, ¿no? Estos peces también han evolucionado, ¿no? Generándose patas, ¿no? Los peces formaron a los tetrápodos, ¿no? A los organismos con cuatro patas. Estos organismos con cuatro patas buscaron nuevos espacios, ¿no? Que les permitía sobrevivir. Pero imagínate, un organismo acuático estaba adaptado, ¿no? Para poder respirar, para poder digerir o alimentarse, ¿no? En este ambiente, cambiar drásticamente a un ambiente aéreo, ¿no? Deviene de una serie de cambios. ¿No? Tiene que desarrollar cambios, tiene que desarrollar esa cualidad que le permita sobrevivir a un estado o a un entorno aéreo. Porque las branquias son las que se encargan de llevar a cabo la respiración en el agua. Pero estas branquias en el aire se comprimen y no sirven para nada, no sirven para respirar. Eso fue una de las dificultades que tuvieron que desarrollar estos organismos. Tuvieron que cambiar sus estructuras. Por eso justamente los anfibios tienen pulmones, ¿no? Ellos han desarrollado, ¿no? Pulmones en su etapa adulta, porque todavía queda ese rezago, esa parte primitiva, donde ellos desarrollaron justamente branquias. Por eso las larvas, o sea, las juveniles, tienen branquias, pero cuando son adultas, los sapos, las ranas, las salamandras, ¿no? Cuando son adultas, estas desarrollan pulmones que les permiten sobrevivir en un ambiente aéreo. Estos anfibios, que son organismos que se encuentran en lugares acuáticos y en lugares terrestres, se convirtieron en organismos que presentan escamas. Las escamas ya le van a dar mayor probabilidad de sobrevivir a un ambiente aéreo, ¿no? Las escamas es una estructura protectora que le permite justamente sobrevivir a la desecación, porque recordemos que en el aire no hay agua y el cuerpo se puede deshidratar. Entonces, tu contorno, tu cubierta de tu cuerpo tiene que permitir de que el agua no salga, no se deshidrate este cuerpo. Por eso los reptiles tienen escamas. Después, estos cambiaron y formaron otras estructuras, ¿no? Formaron las aves, formaron los mamíferos, y los mamíferos justamente se han ido desarrollando, ¿no? De una forma muy vertiginosa, ¿no? Como vemos aquí, en la evolución del hombre, cómo se ha ido cambiando, ¿no? Cómo ha ido cambiando su morfología, su hábito alimenticio, ¿no? Para poder sobrevivir a esas condiciones. Y la reproducción, cuando hablamos de reproducción, tenemos que mencionar que es un individuo, ¿no? Que es una de las características de los seres vivos que les va a permitir perpetuar la especie en el tiempo. La reproducción es una de las características más importantes de un ser vivo, porque gracias a esta reproducción los individuos generan descendientes, pero estos descendientes tienen que ser fértiles. Si los individuos, ¿no?, generan descendientes infértiles, esa no es la definición de la reproducción. Por ejemplo, si ustedes cruzan una yegua con un burro, sale la mula, ¿no? Pero uno podría pensar, profesor, entonces significa que eso es reproducción.
¿no? Si se aparean, si se pueden aparear, si pueden tener hijos, tener descendientes. ¿Eso es reproducción? No, eso no es reproducción, porque tienen que ser fértiles. Eso no es un tipo de reproducción. Eso no es reproducción. La palabra reproducción es generar descendientes fértiles. Ahora, en la reproducción vamos a ver dos tipos, ¿no? Cuando los individuos generan descendientes, estos descendientes se pueden reproducir o se pueden generar por medio asexual o por medio sexual. ¿Cuándo es una reproducción asexual? Una reproducción asexual es cuando los descendientes son idénticos al progenitor. Idénticos. En todo sentido. En forma, en tamaño, son un clon del progenitor. Vamos a ver varios tipos de reproducción asexual, porque lo desarrollan desde las bacterias, desde el reino monera, las bacterias, hasta los animales. Casi todos los organismos desarrollan una reproducción asexual. Por ejemplo, las bacterias dividen su cuerpo en dos y a esa reproducción asexual se llama Partición. bipartición, ¿no? Y aquí en los animales tenemos a estos tres tipos de reproducción. Por ejemplo, los animales más primitivos, ¿no? son las esponjas, ¿no? Las esponjas son los animales más primitivos. Pero también tenemos ahí a los cnidarios, ¿no? Como las hidras, la malagua, la anémona de mar, estos organismos acuáticos que viven en agua salada, ¿no? Se reproducen asexualmente. Recordemos que la reproducción asexual no participan gametos. Gametos. El concepto de gametos solamente lo vemos en la reproducción sexual. Aquí no hay gametos. Aquí lo que hay es que el progenitor, ¿no? Saca un pedazo de su cuerpo, forma primero un abultamiento, y este abultamiento se desarrolla, crece y se desarrolla en un nuevo individuo, con características idénticas genéticamente, en tamaño, en forma. Es un clon del progenitor. En la reproducción, Profesor, como que sea igual. igualito, igualito, ¿no? Igualito. Este individuo, ¿por qué hace ese tipo de reproducción, profesor? ¿Por qué no se reproduce sexualmente si es más interesante la reproducción sexual? Lo que pasa es que la reproducción sexual le va a permitir tener mayor cantidad. De hecho, que esta cantidad no significa mayor calidad. Y cuando hablo de calidad me refiero a la supervivencia. Porque si los descendientes son iguales, hay poca probabilidad de que ellas puedan sobrevivir, ¿no? Porque como si hay una plaga, las mata a todas. Si hay una plaga puede atacar a ese individuo, si ataca una, ataca a todas, porque todos son iguales. Pero en cambio, si esta plaga mata a una, a la demás quizás no la puedan matar. Entonces, hay probabilidad de que las demás puedan sobrevivir. Entonces, cuando hay variabilidad, ocurre eso. Pues. Por eso Charles Darwin había mencionado, ¿no? La selección natural es, la, es una de las formas como los organismos han ido cambiando. La naturaleza ha seleccionado los más aptos, porque hay variabilidad. Por eso la reproducción sexual es importante. En cambio aquí, no hay eso, ¿no? Hay una reproducción asexual con solo un solo progenitor. ¿Cómo es la reproducción por esporulación? Esto ocurre, por ejemplo, en la malaria, ¿no? La enfermedad de la malaria es ocasionada por un organismo de reino monera, de reino protista, perdón. Es un protozoario, ¿no? Es un protozoario del género Plasmodium, ¿no? El Plasmodium vivax, ¿no? Se transmite por medio de un insecto transportador, ¿no? Que es el zancudo Anopheles, ¿no? Del género Anopheles, traslada, ¿no? Este protozoario, este tripanosoma, lo traslada desde una persona infectada a una persona sana. Ellos tienen la reproducción sexual, lo realizan en su barriga, en el intestino de estos insectos, pero cuando llegan a la persona infectada, desarrollan reproducción asexual. ¿Por qué en el estómago o en el intestino de este insecto se hace reproducción sexual? Porque en la reproducción sexual necesita tranquilidad, necesita que nadie los impide, necesita, ¿no? Tranquilidad, ¿no? Necesita también generar descendientes mucho más competentes, ¿no? Lo desarrollan en la panza, ¿no? En cambio, la reproducción asexual lo que genera es mayor cantidad, ¿no? Para que
Estos individuos cuando ingresaron al cuerpo solamente se eliminen una cantidad y las demás puedan escapar pueden escapar a los sistemas inmunes, ¿no? Porque cuando llega a nuestro cuerpo el sistema inmune se activa y los elimina. Pero como son bastantes, como se reproducen rapidito, es más difícil erradicarlo. ¿Cómo ocurre la exploración? Viene el protozoario, llega a la persona infectada por medio de la sangre, ¿no? Ingresan a los glóbulos rojos y cuando ingresan a los glóbulos rojos se empiezan a dividir. Se dividen en 2, 4, 8 y así sucesivamente. Llega un momento donde ya la célula, el glóbulo rojo, ya no puede soportar tantas esporas, porque lo que se forma aquí son esporas. Ya no son células, son esporas. ¿Qué es la diferencia, profesor? La diferencia es que las esporas son células que tienen una membrana altamente resistente, que le da resistente a la desecación. Son sustancias muy potentes, ¿no? Que les permite protegerse y proteger también contra el sistema inmune. Son las esporas. Entonces, ya la célula ya no puede soportar y revienta, ¿no? Salen las cantidades de esporas. Y estas esporas van a infectar a los demás glóbulos rojos, ¿no? Esa es la población. Es la replicación, es la duplicación, la replicación de los núcleos para formar esporas, ¿no? Replicación de núcleos dentro de otra célula para generar esporas. Y una reproducción muy típica y muy habitual, ¿no? Y que Profesor, ¿cómo es? ¿Replicación? es la espolación, es la replicación de las células, es la replicación de las células para generar esporas. O en otras palabras también lo podemos definir así, ¿no? Son divisiones sucesivas, ¿no? Son divisiones sucesivas, son divisiones sucesivas que generan esporas resistentes. Son ¿Cómo se divisiones, llama eso? esporulación. Acá está, ¿no? Estoy hablando de la esporulación, ¿no? Son divisiones sucesivas que generan esporas resistentes. Ahora sí, la reproducción asexual por regeneración, ¿no? La reproducción asexual por regeneración es cuando eh, tenemos a un individuo que ha sido fragmentado, ¿no? Fragmentamos parte de su cuerpo, en este caso lo hemos partido en dos, y tenemos a la parte de una estrella, ¿no? Los dos brazos, por aquí tenemos tres brazos, pero cada uno de estos brazos tiene la capacidad de poder regenerar los brazos faltantes. Y esa propiedad de poder regenerar las partes faltantes, a esa característica le denomina fragmentación o regeneración. Así le llaman. Fragmentación o regeneración. Es la capacidad, ¿no? La regeneración es la capacidad, ¿no? De formar, ¿no? Las partes faltantes, ¿no? Capacidad de formar partes faltantes ante un daño, ¿no? Ante un daño en su cuerpo. Ok. Y la más conocida es la reproducción sexual, ¿no? La reproducción sexual se da por los gametos sexuales, ¿no? Estos gametos son producidos por dos progenitores. Un progenitor masculino va a formar la célula sexual llamada espermatozoide y un progenitor femenino va a formar los gametos femeninos, ¿no? Denominado óvulo. La unión de los espermatozoides y de los óvulos es el que va a dar como producto, ¿no? Una célula llamada huevo o cigote. Se unen los dos gametos, el óvulo y el espermatozoide, y se forma un huevo o cigote. Para que se puedan unir los animales, ¿no? En este caso los animales, tienen que desarrollar el, ¿cómo se le dice? El cortejo, ¿no? Tienen que seducir a la hembra, tienen que atraer a la hembra, ¿no? En el caso de los animales. En el caso de plantas, ¿cómo es? En el caso de plantas, las plantas, como son inmóviles, ellas no van, el macho no va
moverse, ¿no? Para atraer la hembra, sino aquí lo que actúa en la reproducción en las plantas es la polinización, que es el traslado del gameto masculino llamado grano de polen hacia, hacia el gameto femenino denominado óvulo. Entonces, en la reproducción en plantas, la reproducción sexual en plantas es por medio de la polinización o transportadoras de gametos, transportadores de polen. ¿Ya? Esa es la diferencia entre las dos. Aquí en la imagen tenemos a diferentes tipos de eh, desarrollo del embrión, ¿no? El embrión se puede desarrollar fuera del vientre de la madre, formándose un huevo. Y los organismos que desarrollan el embrión fuera de su cuerpo por medio de un huevo se denominan ovíparas y corresponde a las aves y a los reptiles. Aves y reptiles. Son organismos ovíparas. En cambio, otros organismos forman una membrana envolvente, ¿no? Que le va a permitir proteger al embrión. Esta membrana envolvente se denomina placenta, ¿no? Y va a llevar al desarrollo dentro del vientre de la madre. ¿Cómo se llaman estos organismos? Se llaman vivíparas y los que corresponden a este grupo se denominan mamíferos. Todos los mamíferos. Hay organismos, ¿no? Hay organismos que su desarrollo lo llevan a cabo dentro del vientre, que podría pensar que son vivíparas, ¿no? Pero no lo son, sino que dentro del vientre hay un huevo. Entonces le llaman ovovivíparas. Ovovivíparas, porque tienen el huevo que no sale del cuerpo, sino que ese huevo se desarrolla dentro del vientre de madre, ¿no? Se llama ovovivípara. ¿Quiénes tienen desarrollo vivípara? Los peces cartilágenos. Tenemos tres tipos de reproducción sexual donde llevan a cabo el desarrollo del embrión. ¿No? Y esta característica creo que es la más relevante y la más importante de todas. Esta característica le va a dar la facultad, la cualidad a la materia, al ser vivo, a la materia viva o ser vivo, de poder organizarse de tal manera y ser una materia altamente compleja. Puedo repetir, esta característica denominada organización compleja le ha permitido a los seres vivos, ¿no? Tener una estructura altamente compleja, una estructura organizada, una estructura eh, asociada, altamente compleja, que les permite desarrollar todas las características que le hemos mencionado anteriormente, ¿no? El metabolismo, la rentabilidad, todas esas características que hemos mencionado se deben justamente a esta primera característica. ¿Por qué? Porque su cuerpo, ¿no? Su materia viva, está desarrollada por varias asociaciones en diferentes niveles, ¿no? Si yo quiero poner una definición de organización compleja, yo podría decir lo siguiente. Si quieren, lo pueden copiar. Es el proceso, es el proceso, ¿no? Es el proceso que ha desarrollado un ser vivo desde un nivel químico, coma, biológico ¿Se y puede volver a repetir? es un proceso que ha desarrollado, es un proceso que ha desarrollado un ser vivo, es un proceso que ha desarrollado un ser vivo, es un proceso que ha desarrollado un ser vivo, es un proceso que ha desarrollado un ser vivo, ¿no? Desde un nivel químico, desde un nivel químico, coma, biológico, desde un nivel químico, biológico y ecológico. Y ecológico. Químico. Y ecológico.
químico, biológico y ecológico. Listo. Ok. Listo, profesor. ¿Ah? ¿Listo? Entonces, ahora sí, esta última parte, aquí terminamos. Aquí estamos en la última parte. Lo que estamos armando aquí son tres niveles, ¿no? Este es el nivel químico, este es el nivel biológico. Todo lo que estoy señalando ahorita son los tres niveles. Químico, biológico y ecológico. Vuelvo a repetir, químico, biológico y ecológico. ¿Qué diferencia, ¿Qué diferencia hay entre una materia inerte y una materia viva? La materia viva se inicia desde aquí, desde el nivel biológico, desde acá. Todos estos tres niveles corresponden al nivel químico. Aquí se inicia la vida, desde aquí. ¿Ya? ¿Qué es un nivel químico? Un nivel químico es cuando la materia viva se ha organizado desde la materia inerte, ¿no? Ella se ha organizado desde los electrones, protones, ¿no? Para formar un átomo. Y estos átomos, cuando se organizaron, ¿no? Formaron elementos. Y los elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, se van a unir por medio de enlaces y van a formar, por ejemplo, el agua, van a formar el dióxido de carbono. Entonces, estamos hablando de otro nivel. Entonces, lo que estamos observando aquí es cómo cada vez los componentes o las materias se van organizando, se van asociando para generar sustancias mucho más complejas. Ustedes están observando eso, ¿no? Primero eran átomos, después eran elementos, después eran moléculas y cada vez sigue ese curso de complejidad. Pero ¿por qué hacen esas sustancias? Lo hacen con la finalidad de encontrar estabilidad en caso de materia inerte y sobrevivencia o supervivencia en el caso de los seres. Esa es su finalidad. Por eso se hacen para competir, para ser más estables, para poder sobrevivir. Esa es su finalidad. Pero, en qué parte de estos niveles se inició la vida, profesor? Cuando estas moléculas se hicieron mucho más complejas, ¿no? Se formaron proteínas, carbohidratos, se formaron ADN. Estas se organizaron y en algún momento de su evolución, se generó una esfera con característica independiente. La materia no es independiente, la materia no se mueve, ¿no? La materia no tiene todas las cualidades de un ser vivo. En cambio, este organismo, esta materia viva, sí tiene esa cualidad. ¿Cómo se llama esa primera materia viva que se generó en la evolución? Se denomina célula. Esta célula vendría a conformar la base del nivel de la vida. Se llama célula. Nivel celular, la célula. Ahora la célula se va a organizar, ¿no? Se organiza y forma un tejido. Aquí tenemos un tejido muscular que puede asociarse, ¿no? Con varios tejidos y se va a formar un órgano. Este órgano se puede asociar con otros órganos y se va a formar el sistema muscular. El sistema muscular se va a unir con el sistema digestivo, el aparato urinario, ¿no? El sistema nervioso, todos los sistemas y aparatos que se encuentran en un organismo es justamente producto de su asociación. Entonces, cuando se asocian todos los aparatos y sistemas, forma el organismo. Los animales y las plantas han llegado a estos niveles biológicos, pero también estas siguieron el curso de su evolución y llegaron a un nivel ecológico. ¿Y en qué consiste un nivel ecológico? El nivel ecológico consiste ahora sí que estos organismos, estos individuos, se empiecen a asociar. En este caso tenemos aquí a una jauría de lobos, ¿no? Que están asociados para poder protegerse, encontrar alimento, ¿no? Entonces, a esa asociación que estamos viendo acá se denomina población. Conjunto de individuos de determinada especie se llama población. Conjunto de individuos de determinada especie se llama población. Pero en la naturaleza no encontramos solamente una población. Podemos encontrar diferentes tipos de población. Aquí en este caso tenemos a la población de lobos, que ya hemos mencionado. Tenemos a la población de árboles, ¿no? Puede haber árboles de pino,
de palmeras, ¿no? Profesor, de árboles súper grandes. ¿No? Ajá, hay una diversidad de plantas, ¿no? Y animales también, ¿no? Entonces, toda, todas las poblaciones que se encuentran, dos o más poblaciones que se encuentran en la naturaleza, se denomina comunidad. Pero dice ecosistema. A ver, espérate un momentito, voy a explicarte qué es un ecosistema. Pero primero quiero decirte que el conjunto de dos o más poblaciones se llama comunidad. ¿Qué es un ecosistema? El ecosistema es un término que lo utilizamos los ecólogos. Los ecólogos estudian las relaciones que hay entre los seres vivos y su medio ambiente, ¿no? Ellos sacan una muestra, ¿no?, de esa relación. Esa muestra de la relación que hay entre un ser vivo y su naturaleza, ¿no? La materia inerte, se llama ecosistema. Como yo puedo sacar un ecosistema de un bosque, puedo sacar un ecosistema de una playa, puedo sacar un ecosistema del mar, puedo sacar varios tipos de ecosistemas, pero con tal que vea Profesor, ecosistema del planeta Tierra. claro, hay unos diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? En el ambiente, ¿no? Pero porque hay comunidades, ¿no? Entonces hay que diferenciar eso, ¿ya? Profesor, una pregunta. Sí, ¿También podrá haber ecosistema de humanos? ecosistema, no, pero, claro, las relaciones que hay entre el humano y su medio ambiente, ¿no? También, ¿no? El humano, todos los organismos están íntimamente relacionados, ¿no? Están interaccionando entre ellos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Ok, entonces, eso es lo que estamos observando en estos momentos. ¿Qué es el crecimiento y desarrollo? El crecimiento es cuando el organismo, ¿no?, pasa por varias etapas y cuando pasa por varias etapas aumenta su masa corporal. En otras palabras, el crecimiento es un aumento de su masa corporal. De nuevo, ese crecimiento es un aumento de la masa corporal, ¿no? Entonces, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo es cuando este individuo, cuando va aumentando su masa corporal, se observan cambios morfológicos. Si yo veo, por ejemplo, una plántula, ¿no?, con su tallito verde, pero cuando se convierte en un árbol, ¿no?, ya el tallo no es verde, sino es marrón. Yo veo que sus hojitas son redondas cuando están chiquitas, pero cuando están grandes, sus hojas tienen otra forma. Entonces, cuando hay cambio en su forma, eso se llama desarrollo. Desarrollo son los procesos morfológicos y físicos que pasa un ser vivo. Ese es desarrollo. Ahora, cuando esos cambios son muy evidentes, son cambios bruscos, son cambios drásticos, son cambios espectaculares, ¿no? Donde no hay diferencia entre la etapa juvenil y la etapa adulta, no se llaman desarrollo, sino se llama metamorfosis. ¿Quiénes desarrollan metamorfosis? Lo desarrollan los insectos. Eh, por ejemplo, los insectos cuando están en una etapa larvaria, ¿cómo son? Son lombrices, ¿no? Son gusanos. Pero cuando están en etapa adulta, se denominan mariposas, como vemos ahí, ¿no? Entonces, los cambios que hay aquí son cambios muy fuertes, ¿no? Bueno, hay una diferencia abismal. ¿En los anfibios también ocurre igual o no? Por ejemplo, cuando son Profesor, juveniles, ¿cómo se llama cuando son juveniles los anfibios? Se llama no, renacuajo, ¿no? Pero cuando son adultos ya tienen una característica. ¿Hay diferencia entre ellas dos? Claro, hay diferencia, porque los renacuajos tienen cola, ¿no? Los renacuajos respiran por medio de las branquias. En cambio, las adultas respiran por medio de los pulmones, ¿no? Hay esa diferencia, ¿no? Esa profesor, diferencia. Con esto ya hemos culminado. Les voy a agradecer, les voy a pedir primero disculpas por el tiempo que me he demorado, pero me gustaría antes de retirarnos hacer una ronda de preguntas, ¿no? Aquí lo voy a compartir en estos momentos, les voy a compartir unas 5 preguntitas y con eso ya culminamos. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. profesor, Sí, te escucho. profesor, y cuando un bebé, está a punto de nacer, hasta cuando es adulto, ¿hay un cambio abismal o no? Cuando está a punto de nacer y cuando es un adulto. O cuando es un niño, ya hasta cuando es Ah, adulto.
No. Ahí no hay metamorfosis. Ahí lo que hay es desarrollo, ¿no? Cuando, cuando crece, ¿no? Y se ve cambios, ahí ese es desarrollo. Cuando los cambios son, lo que pasa es que en metamorfosis no solamente son cambios morfológicos, no son cambios funcionales. Por ejemplo, como te mencioné, ¿no? En el cuajo respira por medio de las branquias, en la etapa larvaria, en cambio en la etapa adulta respira por medio de los pulmones. Los cambios son muy drásticos, ¿no? ¿O no? Son muy drásticos. Ok, listo. A ver, voy a compartir en estos momentos las preguntas, ¿no? Las preguntas que tengo aquí. Compartir. Voy a compartir 5 preguntitas a ver qué tal nos va. ¿Me parece? Sí, bro. Estoy ya compartiendo. A ver. Ajá. Ok. A ver, ahora sí. Ahora sí está listo. A ver, vamos a ver. Vamos a entrenarnos con 5 preguntitas nada más y con esto culminamos. Estamos recuperando los minutos que no nos ayudó para poder conectarnos rápidamente. A ver. Me confirma si se puede observar. Estoy compartiendo en estos momentos las preguntas. A ver aquí. ¿Puedo observar, por favor? Aún no se ve, creo. Sí, profesor, se puede observar la pantalla. Ya, ok. Miren. La pregunta número 1 es una de las preguntas, pregunta de examen de admisión. Profesor, no se ve su pantalla. Profesor, se ve su pantalla, pero no se ve la... Ahí está, ahora sí. ¿Ahora sí? A ver, confírmeme. A ver si profesor. O sea, Listo. solo se veía Ah, ya. eh, una cosita nomás. Ok. 5 preguntitas. A ver, ¿qué tal nos vamos? A ver, ¿qué tal? Tres de las primeras preguntas, 3 de las 5 que vamos a ver son preguntas de examen de admisión. A ver, ¿qué tal? Lo voy a leer, ¿ya? Dice, Sula variegata, llamado también piquero peruano. Les comento que en el mar hay una serie de aves, aves marinas, que se alimentan de los peces, ¿no? Que se encuentran en el mar. Y estas tienen una particularidad de poder atrapar a sus presas. Algunas, por ejemplo, ¿no? Empiezan a pulular cerca del agua, ¿no? O sea, están cerca del agua y de ahí se zambullen. Otras hacen un vuelo alto y se tiran en picada, ¿no? Otras, ¿no? Empiezan raspan esto. Por ejemplo, los el, el alcatraz, ¿no? Ese claro, el alcatraz es el que justamente hace eso, ¿no? Empieza a arrastrar, arrastra arrastra el pico sobre el mar, ¿no? En cambio, este ejemplo que están dando ahorita es de piquero peruano. Es una especie de ave que está en peligro de extinción, ¿no? Es una especie endémica del Perú. Esta especie, denominada científicamente Azula variegata, tiene la particularidad de lanzarse en picada. Pues le llaman piquero peruano, ¿no? Se lanza en picada y debajo del agua empiezan a atrapar a su presa. Vamos a decir qué nos dice de esa especie. Dice, Azula variegata, llamado piquero peruano, es una especie de ave que se reproduce en los acantilados, ¿no? Las zonas rocosas de la costa, ¿no? Las últimas crías en nacer empiezan empiezan a tratar de volar en otoño cuando la temperatura ambiental ha disminuido, muchas veces caen al agua muriendo de frío y de esta manera solo algunas crías sobreviven. Lo planteado anteriormente corresponde a qué? Ya hemos visto Una el método científico. ¿A qué corresponde? Una observación, una hipótesis, una delimitación del problema, una conclusión. ¿Qué cosa es? una observación. Una observación. Muy bien. Muy bien. Siguiente. ¿Eh? Profesor, Muy bien. Ajá. una pregunta. Mira, ¿podemos saber si esa es la clave? Ahí está, mira. Ahí está la clave. Observación. Ah, siguiente. Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Esas preguntas tenemos que copiarlas o no? Pues solo tenemos que Sí. verlas. Yo les voy a enviar les voy a enviar estas preguntas, no se preocupen. Ok. Profesor. Siguiente, porque son 5 preguntas nomás. Con eso culminamos ya, jóvenes. A ver, estamos entrenándonos de las clases que hemos desarrollado el día de hoy, que es ser vivo. Un criador de lombrices de tierra consigue producir nuevos individuos a partir de fragmentos del cuerpo de otros ejemplares. Es decir, este individuo
este criador de lombrices, lo que hace es, dice, producir nuevos individuos a partir de un pedazo de su cuerpo de otros ejemplares, ¿no? Entonces, hace clonación de estas lombrices. La pregunta está, al hacer eso, al sacar fragmentos de su cuerpo, sacar parte de su cuerpo, ¿qué va a generar? ¿Qué tipo de reproducción va a generar? Esa es la pregunta. Como resultado de esta técnica, el tamaño de la población incrementa y, a ver, en cuanto a su reproducción, ¿qué podemos decir? La variabilidad genética se mantiene, la supervivencia de los adultos aumenta, la proporción de individuos hembra disminuye, el tamaño corporal de los organismos. La variabilidad genética se mantiene. Muy bien, muy bien. La variabilidad genética se mantiene. Muy bien. ¿Por qué? Porque es una reproducción asexual. Recordemos que solamente cuando hay gametos es reproducción sexual. Aquí te dicen pedazos del cuerpo, o sea, significa que es una reproducción asexual. Siguiente. La tercera. Fabricio es un joven que trabaja y estudia. Por tantas preocupaciones se enferma y sufre múltiples alergias. Esto significa que se encuentra en un desequilibrio interno. ¿Qué características de los seres vivos se Homeostasis. Muy bien, eso es lo que no mencioné, ¿no? Homeostasis. A ver, les comento que la homeostasis es cuando el cuerpo, cuando los factores químicos y físicos de nuestro cuerpo se mantienen estables. Por ejemplo, un factor físico, Tratan de equilibrarse. claro, como por ejemplo la temperatura, ¿no? Nuestra temperatura está a 37 grados centígrados. Si aumenta a 38, 40, ya no es homeostasis, no es enfermedad, ¿no? Ya nuestra salud se vulnera, ¿no? Normalmente debe estar a un rango. Igual la glucosa, ¿no? La sangre en la glucosa debe estar a una concentración. Se altera la homeostasis. Y eso es lo que estaba hablando, ¿no? Muy bien. 4, la penúltima. Lucy está realizando una investigación, por ello ha elaborado diferentes conjeturas científicas, ¿no? Científicas que ha tenido que contrastar con la experiencia de muchas conjeturas han estado falsas. ¿Cuál sería aquí? Experimentación. ¿Qué dicen? Hipótesis, las conjeturas son hipótesis. Hipótesis. Y la última, una estrella de mar se desplaza por una zona rocosa, de pronto uno de sus tentáculos queda atrapado. A ver. Esa es la pregunta. ¿Qué pregunta era? A ver, La 5. La 5. la 5. Ahí está. ¿Cuál sería? Profesor, no se puede ver en la Ahí. No puede ver. Tampoco, profesor. No. Estamos en la 5. Ahí se ve. Sí. Sí. Una estrella de mar se desplaza por una zona rocosa, de pronto uno de los tentáculos queda atrapado y la estrella de mar se fragmenta en dos partes. Luego de varios meses, ambas partes se desarrollan como organismos independientes. ¿Qué se puede decir al respecto del caso anterior? Ha ocurrido una reproducción sin planabilidad. Muy bien, ahí está, muy bien. Les felicito, jóvenes, porque han respondido todas acertadamente. Muchas gracias por su atención. Nos estamos Profesor, viendo. una pregunta. ¿Cuáles eran las respuestas de la 4, la 3, la 2 y la 1? Ya, aquí está. La 4 era la B. Profesor, esas preguntas las va a mandar, ¿verdad? Y todas estas Porque preguntas quisiera las voy a copiar. enviar. Lo voy a enviar. Lo voy a enviar. ¿Ya? ¿Profesor, se tiene que copiar? Esto lo voy a enviar. La diapositiva también lo voy a enviar para que usted lo copie. ¿Sobres? Profesor, yo no puedo copiar porque estoy mal del brazo. Uy, entonces lo puedes imprimir entonces, ¿no? Lo puedes imprimir de repente. Profesor, también se puede hacer por las diapositivas, profesor. ¿Profesor, cuáles eran las respuestas? Sí, las preguntas también las voy a enviar, no se preocupen. Creo que tiene clase con el profesor Jan, con el director. No, profesor. Nos vemos hasta la siguiente No, semana. profesor, Enviarle las separatas, ¿ya? Jóvenes, mañana más tardar le envío toda la información. Dime, Anthony. Profesor, ¿me puede decir la respuesta de la 1, la 2 y la 3 y la 4? Claro, a ver, rápidamente, a ver. Los demás se van desconectando y como profesor, por favor, le está Ah, esperando. profesor, cuídese. Nos vemos, Profesor. el último que me preguntó, le voy a dar las claves. Profesor, ¿podría mandar las preguntas al WhatsApp? Claro, sí, lo voy a enviar. La 1, la A, la 2, la A, la 3, la D, la 4, la B y la 5, la B. Profesor, ¿cuál es la 4? La 4 es la B y la 5 la B.
La 1 y la 2 la A. La 1 y la 2 la A. La 3 la D. Y la 4 y la 5 la B. Profesor, después de esto va a mandar la serie vivo, ¿no? Y todo lo demás. Sí, hijo, sí. Ahora sí. Le voy a enviar las 3 clases. Ya. Máximo hasta mañana. Pero voy a dar que sea hoy día en la noche, pero máximo hasta mañana. Mañana le envío las 3 clases. El enlace y las diapositivas. ¿Ya, hijo? Bueno. Ok, ya Nos vemos. profesor. Cuídense. Yo, profesor, hasta luego. Gracias.